Así que si tú, por ejemplo, piensas y te ves al espejo que eres horrible y que eres feo, pero te gusta tu voz, pues entonces Hola amigos de Vox Boys, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver lo que son los resonadores. Ya en anteriores videos he hablado que en el canto usamos tres áreas importantes. La primera, que es donde está el diafragma y los pulmones, la segunda, que es pues donde están las cuerdas vocales, y la tercera y no menos importante, los resonadores que están, bueno, vamos a usar los del pecho, los del cuello y también los de la cara. ¿Qué son los resonadores? Los resonadores son objetos que se mueven o vibran por el sonido y que al vibrar pues entonces le aportan de ciertas características a este sonido como timbre, como volumen, el vibrato y también si ese sonido tiende a ser un poco más agudo o un poco más grave. Cuando una fuente de sonido es grave, se dice que tiene una baja frecuencia. Esto se mide en hercios y genera ondas grandes y amplias que harán vibrar a cajas de resonancia con estas mismas características, como un contrabajo o un timbal. Pero cuando la fuente de sonido es aguda, la frecuencia es alta, es decir, las ondas van a viajar con mayor rapidez, pero no van a ser amplias, y van a hacer vibrar a objetos más pequeños, como una flauta transversa o un violín. Recuerden que esto no es análogo con lo que pasa en los cantantes. No tiene nada que ver que un cantante sea gordo para tener una voz grave. El registro vocal depende de la longitud de las cuerdas vocales. Entre más largas tendrás la voz más grave y viceversa. Lo que hace que el resonador aporte de estas características que les menciono es el diseño del objeto, de la caja de resonancia y también lo que es el material, por ejemplo. Aquí tenemos a dos tamborcitos, que de hecho se llaman igual, que se llaman toms. Y bueno, si ustedes pueden observar, pues los dos son muy parecidos, ¿no? Están hechos con el mismo material, tienen un parche muy parecido, pero van a sonar muy distintos en primera instancia por el tamaño. Las frecuencias graves se van a sentir mejor, digamos, por así decirlo, con objetos más grandes. Entonces, los objetos que son muy grandes van a tender a sonar grave. Y los objetos más pequeños, aunque estén muy parecidos, pues van a sonar un poquito más, más aguditos. Es súper claro, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, tengo este otro tamborcito que se llama darbuka. Y este tambor tiene un diseño pues bastante diferente, como si pueden observar, y por lo mismo va a sonar distinto. También tiene otros tipos de materiales, pero también por el diseño pues va a tener un sonido mucho más metálico, por ejemplo esto. Pero si lo tocamos en esta parte de aquí, de en medio, va a sonar un poquito más grave. Entonces, esto que nos dice en cuanto a los resonadores de nuestro cuerpo? Bueno, para empezar, ¿cuáles son los resonadores de nuestro cuerpo? Los resonadores son lo que es los huesos. Ahí es donde va a vibrar el sonido y dependiendo de hacia dónde dirijamos nuestro aire es cómo va a sonar. En cuanto al concepto de agudo o grave en nuestra voz, a nosotros nos conviene mandar nuestro aire o nuestro canto pensando, por ejemplo, que tenemos la boca aquí, en el pecho, en lo que empieza el pecho. Por eso cuando uno quiere hacer una voz grave, empieza a asumir así la papada, porque es como un intento un poco insano, la verdad, de hacer la voz más grave. Pero es correcto. Si tú te lo imaginas nada más, no es necesario que hagas esto. Y entonces vamos a obtener una voz más grave. Al igual que si tú quieres, pues, dar un agudo, ¿no? Muchos también tienden a hacer esto y esto también no es muy bueno. Entonces simplemente con imaginar que nuestra boca está un poco más arriba, te aseguro que vas a mandar el aire hacia ese resonador. Es
análogo a que si yo quiero hacer un grave, pues entonces sé que debo de darle en la parte central de este tambor y entonces pues voy a obtener un sonido grave. Y si tú quieres hacer un agudo, pues entonces piensas y lo accionas de tal manera que pegue más cerca del aro. Eso es lo que tenemos que hacer los cantantes, usar nuestra imaginación, porque pues no podemos, las cuerdas no se mueven de lugar, por ejemplo, ¿no? Pero sí podemos manipular lo que es el aire. Ahora les voy a dar un dato muy curioso. Mi maestro de canto me dice que los resonadores, más bien la forma de la cara, está directamente relacionado con cómo suena tu voz. Así que, bueno, por ejemplo, yo que soy muy pomuluda y yo he dicho así de, ay, es que me chocan mis pómulos, pues la verdad es que ya, pues tengo más aceptación porque me gusta mi voz. Entonces, ustedes también, si se han visto al espejo y dicen, ay, Dios mío, ¿por qué no vuelvo a nacer? Pues, si les gusta, si les gusta su voz, pues entonces, pues ya, no se quejen tanto, muchachos. En cuanto a cómo podemos obtener más volumen por medio de los resonadores, pues bueno, voy a hacer un video próximamente que esté más dirigido hacia eso, pero te voy a dar un tip. Si tú tienes fuga de aire, pues no va a haber poder humano que haga que proyectes más volumen, porque ese aire está siendo subutilizado, ¿no? O sea, se escapa y muy poquito aire llega a hacer vibrar los huesos. Si tú no has visto mi video de fuga de aire, dale clic aquí. Y en cuanto al vibrato, pues bueno, esto no va a ser un video de vibrato porque sería muy extenso, también voy a hacer un video próximo. Hay varios tipos de vibrato, pero el más sano se da por la vibración constante de los huesos. Entonces, pues te recomiendo que si quieres ir trabajando el vibrato, tienes que primero descansar o relajar tu cuello, porque si está tenso lo que hace es como si pusiera freno al hueso, entonces no lo va a dejar vibrar libremente. Llegamos ya a la parte de las conclusiones. ¿Cómo puedes hacer un sonido grave o agudo? Si lo quieres agudo, piensa que tu boca está acá. Si lo quieres grave, piensa que está acá. Súper fácil, nada más es imaginarlo. ¿Cómo puedes manipular el timbre de tu voz? Bueno, también un poco con eso, ¿no? No suena igual a si hago la voz así, que estoy mandando la voz muy al resonador de la nariz, o si hago una voz muy sexy así. Ajá. Entonces, pues estoy dirigiendo en el primer sonido el aire meramente aquí, que se concentre todo mi sonido aquí, y en la otra, pues acá, y de hecho estoy sacando un poco de fuga. En cuanto al volumen, pues te diría que o sea, que necesitas primero cerrar la fuga, ¿no? Y en el video de fuga, pues ya verás que puede ser una cosa tanto compleja o no tanto. Y una vez que ya no tengas fuga, entonces puedes empezar a dirigir como incisivamente el sonido a ese resonador para que entonces vibre y entonces proyecte el sonido mucho más. Y en cuanto al vibrato, lo que les decía es que tienen que relajar su cuello. Ya sé que esto es muy abstracto, muy complicado y haré un próximo video de cómo obtener vibrato. Bueno amigos, pues esto fue todo por hoy. No se pierdan del próximo tema. Bye.